Hola, hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Dame Tips. Hoy voy a estar conversando con esta alquimista argentina maravillosa, Natalia Barrera. Vamos a estar hablando, por supuesto, de el poder femenino. Seguimos hablando de la diosa, de la madre, en este mes de mayo, honrando a la mujer, honrando a la madre. Y yo ya sé que está, gracias a todos los que se están conectando, gracias Dolores, Pau, tan bella, gracias. Como ya sé que está conectadita, voy de una vez a darle entrada porque ustedes saben cómo es Natalia y aquí no se pierden pero ni 20 segundos. Así que vamos a dividir pantalla de una vez. A ver si te encuentro, Natalia. A ver, Natalia. Ajá, Natalia Barrera, aquí está. Gracias por invitar a la genia de Nati. Ay, sí, Andrea, ella es demasiado guau. Así que hoy vamos a disfrutarla. Hola, nena. Andrea, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? hermosa? ¿Cómo te va? Rato sin Mm, verte. Sí, muy bien. ¿Y vos? Viajera, estuviste viajando. Qué lindo lo que compartiste. Sí, amo mis retiros, amo hacer esos espacios maravillosos en mi vida en donde me recargo, me refresco con esa energía de naturaleza, de meditación, de yoga y de tantas cosas lindas que se viven en un retiro espiritual, ¿verdad? Sí, aparte el compartir tiempo con otras personas, en especial mujeres, cuando las mujeres se juntan es como empieza la magia, ¿no? Esos círculos Sí, que se hacen, pero también los hombres están muy abiertos, por suerte, también a compartir, así que me imagino que la experiencia habrá sido hermosa. siempre son menos en los retiros espirituales y en cualquier evento espiritual, por lo general los hombres siempre son menos, pero aunque haya uno, ya hace por lo menos el equilibrio yin-yang, hace la representación masculina, como digo yo, aunque en agosto voy a hacer aquí en Miami un retiro solo de 2 días de un fin de semana poderosísimo solamente de mujeres, para activar el poder femenino y anclar esa femineidad herida, trabajarla, sanarla, ¿no? Así que eso viene pronto en el mes de agosto aquí en Miami. Estás invitadísima. Qué Que, así hermoso, no que deberías conozco venir. Miami, Vente, pero vení, andate, dice. vení. Y sí, coge la valija y te venís. Sí, pero Sí, tenés que, creo que hay que tener visa, visa no tengo, o algunas cositas que para entrar a Estados Unidos creo que se requieren. No es tan fácil. Me parece bueno, que es diferente. Yo a Europa he ido, pero es como que tiene otros jueguitos burocráticos más que nada. Pero ya nos vamos a encontrar. así es. Averigua bien porque quizá luego de pandemia se pusieron un poquito estrictos y ya bajaron la guardia. Ya están como más flexibles de nuevo, ya como todo en la vida pasa, el tiempo lo cura todo. Bueno, hermosa de mi corazón, vamos a hablar. Seguimos honrando a la mujer, seguimos honrando a la madre, al poder femenino, a esa diosa sagrada que tenemos cada mujer dentro de sí. Y pues seguimos, continuamos. Y contigo, por supuesto, nos vamos a deleitar con ese poder femenino. Bien, ¿por dónde iniciamos, no? Por el origen, por la historia, ¿no? De lo femenino. Si hablamos del origen, hablamos de Eva. No, hablamos de mucho antes. Ok, Y esta la no es Venus, tan antigua, exacto. la Venus de La Winterfell, Venus de Willendorf. pero es la representación de la diosa madre, ¿no? Digamos que el primer dios fue femenino y el rol de lo femenino siempre estuvo ligado a la divinidad. Ya de por sí que otro ser humano nazca de otro ser humano era raro. Si nosotros lo vemos con su magia, no con el diario de hoy, viendo como todo es lo natural,
Y empezamos a entender que dar vida, crear a un ser de la nada, es magia. Por lo cual la mujer y lo femenino estuvo ligado a los dioses y en un inicio las mujeres eran las sacerdotisas de la gran diosa madre. Esa es la verdad y ya tenemos la arqueología, los descubrimientos y todo para verificarlo desde un lugar científico, si queremos decirlo, pero en realidad es así y es lo lógico también, porque la mujer de por sí no solo daba vida, sino que sangraba. La diosa madre, o sea, dentro de los cultos más antiguos, la sangre era el líquido vital, por Una lo bendición. cual se usaba para los sacrificios y que la mujer sangrara sin tener que amputarse nada, ya era algo divino. Y que aparte tuviera los mismos ciclos que la luna y que cuando no estaba alineado con la luna era porque iba a dar a luz a un bebé, era un montón. Sí. Y lo más hermoso de todo es que en todos los idiomas, por fonética, por sonido, a la madre se la nombra mamá. Mamá, ama, Ajá. porque es el bebé, el primer sonido que hace el de la madre y también el del padre. Por ende, van a ser dos palabras que en todos los idiomas van a sonar igual aunque se escriban diferente. Entonces, la madre es un sonido que emite el bebé para pedir alimento, para conectar con la tierra y conectar también con la vida, con la existencia. Y por eso la palabra madre. Me pareció lindísimo lo que dijiste, porque si tú lo pones, si te pones a ver, Natalia, cuando tú como mujer, ¿no? De un simple acto de hacer el amor, ocurre toda esa magia, porque realmente es magia pura. Y te pones a ver la perfección del cuerpo humano, ¿no? La perfección de la mujer que puede crear una vida dentro de ella. Entonces, es como fantástico. Claro, no puedes sola, obviamente. Ahí está, seguramente va a aparecer los hombres que dicen, sí, pero no puedes sola. Obvio, sí. Esto es una fusión, obviamente, del masculino y el femenino. Pero qué lindo el cuerpo de la madre, que sea tan perfecto, que pueda de un esperma a crear una vida completa. O sea, eso es mágico, Claro, maravilloso. por eso la hembra cumple un factor de materialización. Por eso la palabra mamá significa alimento, significa materia y significa amor. ¿Mm? Tres Ok. cosas fundamentales. Porque si entendemos que lo femenino tiene que ver con la fertilidad, con materializar, Ujú. tenemos que entender que, por ejemplo, cuando nosotros en un proyecto no concretamos materializar, es porque nos está faltando la energía femenina. De Porque hecho, yo lo que soy femenino es lo que terapeuta, cree. claro, y yo Sí, de hecho que soy terapeuta, cuando tienes bloqueado el chakra número 2, que es el chakra sexual, que es el de la creación, siempre hay un bloqueo energético, porque es el chakra de la prosperidad, es el chakra de la abundancia. Entonces, chakra número 2, está sobre tus genitales, ahí es creando, y la creación de abundancia es lo mismo que crear un bebé, es la creación, la creatividad. Ujú. y no es Lindo. casual que el 2 sea el número que representa a la sacerdotisa en el tarot, pero también al par, a la pareja. Ujú, Porque la mujer cumple una función de integrar y dar a luz. ujú, O sea, ella integra los dos opuestos dentro de ella y ujú, nace un hijo. O ujú. sea, la pareja se funde en el acto sexual, en el hierogamos, y de ahí nace la materia, la creación, un hijo, una vida, pero de la unión de dos. O sea, la mujer es la que fertiliza con su energía eso y que lo hace Mm, crecer. ujú. Entonces, la mujer es maga y por eso la magia es femenina.
Y Ujú. por eso la magia dentro de los templos egipcios, había un templo que es el templo de Philae, donde solo las mujeres tenían ahí instrucción y los hombres no podían entrar, porque era magia puramente femenina, eran los secretos más secretos de Isis, es decir, eran las sacerdotisas de Isis y solo las mujeres podían entrar y estudiar ahí, porque era reservado a lo femenino, no podían entrar los hombres, porque eran los secretos que tenían que ver con la fertilidad, con la resurrección, con la muerte y con la vida. O sea, la mujer por dar vida tenía los secretos también de la muerte. Y esto es muy hermoso, porque las primeras representaciones de la diosa madre, ¿sí? Las vamos a encontrar en las paleolíticas como estas, y vamos a encontrar varias más. Y después va a tomar la forma de adoración de lo que es la piedra. Es decir, ¿dónde quedó esta cultura tan antigua de la madre? La madre como tierra, pero la madre como diosa. O sea, no estamos hablando de la madre tierra como simplemente Gaia, porque nosotros cuando queremos pensar desde acá, la Pacha, Gaia, esto, no, porque la cosmovisión de los antiguos era la madre como la creadora de la materia y del ánima, es decir, del alma dentro de las cosas. Por lo cual las mujeres tenían la sabiduría de la medicina. Por eso se las representa siempre con la serpiente. Y por eso todo el quilombo empieza con la serpiente, porque las mujeres tenían el conocimiento de la sabiduría de sanar. Como el Entonces, símbolo la de la serpiente, farmacia que tiene la serpiente. claro que es una representación de la diosa Higia, que es la diosa que representa la higiene, a los brebajes, por eso es la copa, Ujú. con la serpiente, pero siempre la serpiente va a ser una simbología de la resurrección, de la renovación, y tiene que ver con los cultos que hacían los antiguos en la primavera, donde se sacrificaba siempre o a un animal, se tenía que echar la sangre, porque en la antigüedad era a la diosa le gusta la sangre. ¿Por qué? Porque las mujeres menstruaban. O Mm. sea, los primitivos lo que hacían era asociar qué pasaba con los ciclos lunares, qué pasaba con la naturaleza y qué pasaba con la sangre, porque las personas morían cuando estaban ensangrentados, cuando se desangraban. Entonces también pasó de sacrificios humanos a sacrificios de primogénitos, a sacrificios de animales, hasta luego sacrificar la primer cosecha. Vino el dios Baco y dijo, en vez de la sangre vamos a verter vino. Y los egipcios dijeron, bueno, en vez de darle a la diosa sangre, vamos a hacer una cerveza roja. Entonces, fue evolucionando el pensamiento para dejar el sacrificio y el derramamiento de sangre desde un lugar salvaje para entrar en el ritual como un concepto más filosófico y Sagrado. más espiritual. Más sagrado. Entonces, vamos a tener que el cuerpo de eso que se sacrifica es el pan Ujú. y que esa sangre es el vino. Pero Vino. es lo Ujú. mismo, la esencia era eso. Entonces, vamos a entender que la diosa madre va tomando formas y que las culturas la empiezan a venerar de diferentes maneras y va pasando a la historia así, porque en la esencia la verdad siempre está ahí. La diosa madre fue venerada como piedra. Una de las funciones fue la piedra, el pilar. Ujú. Es decir, siempre que vemos las piedras, nos vamos a remitir a por qué se veneraban las piedras. ¿Qué piedras? Los meteoritos. Meteoritos, que generalmente eran piedras negras. Por ejemplo, vamos a Ujú. tener la piedra la cava para los musulmanes. Por ejemplo, vamos a tener en Israel, en la casa de Dios, Betel, que también hay una piedra. Hay muchas piedras, como en el templo de Cibeles, que tienen que ver con el altar
de ciertas diosas, pero en realidad lo que se veneraba era ese pilar, ese altar que tenía una piedra sagrada que era un meteorito. Generalmente hay meteoritos en todos los altares y dentro de las vírgenes, porque las personas veneraban a la piedra, a la diosa madre. Entonces, cuando se quiere imponer una religión, lo que hacen es agarran la piedra sagrada y la ponen como pilar de una estatua que se quiere venerar o ponen la piedra dentro directamente de la Virgen. Y ahí es donde aparecen las vírgenes negras. Las vírgenes negras que empiezan a tener ese color característico porque muchas están hechas directamente con la piedra del meteorito. O sea, y están en lugares donde antiguamente se celebraba este culto a la diosa, ¿no? Pero el pilar siempre va a ser parte de esa simbología que nos queda de la diosa madre. Por ejemplo, la Virgen del Pilar, que tiene veneración directa con esta diosa. Pero lo más maravilloso de esto es que el culto a estas piedras, especialmente se hacían los rituales de muerte para la resurrección. Entonces se ponían las lápidas, que eran piedras, en veneración a esta diosa. Entonces las lápidas que vemos en el cementerio son el culto a esta diosa madre, y la gente no lo sabe. Esta lápida que nosotros ponemos ahí es el recordatorio de los antiguos que hacían como una veneración a esta diosa madre para que este ser que había muerto pudiera renacer, regenerarse. Siempre un mismo ciclo, la muerte y la resurrección. Por eso la diosa madre, lo femenino, está asociado a la luna. La luna hace un proceso de muerte y resurrección. Pasa de la luna negra, que desaparece, y a los 3 días empieza a crecer nuevamente la luna. Y vuelve el mismo mito, con otras formas, y vuelven los mismos ciclos. Ciclos que tienen que ver con los mares, con la sangre, con los líquidos, con los humores, porque la luna regula los líquidos, los humores. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, justamente nuestros humores, nuestras emociones tienen que ver con los líquidos. La palabra humor significa líquido. Entonces, cuando empezamos a entender que lo femenino tiene mucho que ver con la parte psíquica, con la parte oculta, con la noche, con lo izquierdo, con lo negro, con lo oculto, con lo que se desconoce, con la esencia que da vida a la materia, no con la materia en sí. Y a las diosas también se las va a personificar, aparte con la serpiente, con el toro. Por eso en algún momento se empiezan a sacrificar los toros, en algunas culturas en veneración a esta diosa madre. Y también va a estar la representación del trono. Dentro de un trono, de una cátedra, se va a poner a la diosa madre con diferentes personificaciones y generalmente con leones. O sea, siempre hay leones ahí, como en Cibeles. Cibeles también tiene leones y muchas diosas tienen leones. ¿Por qué? Porque el león era, claro, era una representación del dominio de la diosa sobre el sol, sobre la fuerza vital, y por eso después cuando empieza a perder fuerza la mujer, empieza a tomar fuerza el sol en un patriarcado, ¿no? Donde el hombre empieza a tener dominio y empieza a haber un culto al sol. Entonces pasamos de un culto lunar, de un culto más cíclico, de un culto más que tenía que ver con lo femenino, a un culto más solar, entrar más en la guerra, entrar más en la conquista, entrar más en lo que es la función masculina, ¿no? Entonces dominio. Empieza, menos claro, empieza más dominio, más fuerza. Y por eso en los mitos de los héroes vamos a ver que el héroe mata al dragón, símbolo de la serpiente, que es el dominio de la mujer. ¿A qué está matando? O sea, en realidad está matando a esa sabiduría ancestral, ¿no? Es una simbología, es un dominio del poder. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a entender que la mujer estaba no solo siendo honrada, sino que estaba teniendo dominio porque se hacían muchos sacrificios también de hombres. O sea, por ejemplo, Inanna, dentro del mito, tenía que
tener durante un año relaciones con el dios Damuzi, que era un hombre de elección, que era el que iba a ser consagrado para el sacrificio, y al año se lo mataba en primavera como parte del sacrificio. Claro, llegó un momento que, escúchame, no tengo ganas, sí, gracias, porque la diosa me eligió, pero no tengo ganas de morir. Entonces en algún momento, claro, se empiezan a poner límites y se empieza a revelar, que está bárbaro, porque el héroe empieza a poner un límite y decir, no, yo no, no voy a permitir esto. Y entonces empieza la revelación y empieza la historia a modificarse y empieza más la figura masculina a cuidar a la mujer, a protegerla, a matar al minotauro. Entonces empieza a tener más protagonismo el hombre desde este lugar de lo divino o el héroe que conquista, que mata al dragón y que protege a la mujer, ¿no? O sea, empieza desde ese lugar. Bueno, era Pero la como era todo, completamente masculina, la era de Piscis, ¿no? Completamente sí, más, que es lo que estamos ahora dejando atrás y entrando a la era de Acuario, que es completamente femenina. Entonces ahora todos los papeles se invierten un poquito, gracias a Dios. es que O sea, igual, volvemos a en lo una mismo, línea. Ujú. es que en realidad lo que necesitamos es un equilibrio. O sea, en el inicio hubo un equilibrio porque no había un concepto de ego como tenemos hoy, sino que era todo más en comunidad. Claro, El hombre iba a cazar para todos. La claro. mujer era sabia para todos, no era para unos pocos, no había una división y por eso podían progresar y por eso dentro de los cultos, o sea, se elegía, no es que había alguien que elegía por todos, o sea, siempre eran comunidad y la mujer era la que más utilizaba los oráculos para saber qué es lo que teníamos que elegir, qué es lo que sentían y se dejaban llevar por la intuición, Intuición, exactamente. Y por por las eso las quemaban emociones. como brujas también, o nos quemaban como brujas. Yo me pregunto, ¿algún hombre intuitivo también lo quemaron vivo en algún momento? ¿O era solamente ese femenino bruja? No, a todos, Ujú, hombres y mujeres, porque en realidad se mataba el conocimiento, como siempre. ujú. Las mujeres fueron portadoras de un gran conocimiento que fue pasando de boca a oreja, que era la sabiduría de las plantas, ¿sí? De los Que era el brebajes, conocimiento de de los la medicina, ciclos, el inicio de la medicina. Ujú, claro, el conocimiento de la magia como lo conocemos, entonces, y de la vida, de la creación, de la materialización. ujú, Entonces, lo que se busca es robar el conocimiento que tienen las mujeres y por eso las sacerdotisas intentaban no escribir, por eso los escribas eran hombres generalmente, porque las mujeres intentaban recordar con el corazón, decían. O sea, las pero es que mujeres, hubo tampoco muchos las pactos. educaban mucho, Natalia, y no les enseñaban a escribir a ellas. Recuerda, esto era un privilegio, que la mujer aprendiera a leer y a escribir era un completo privilegio. Por lo general no pasaba. En algunos, o sea, nosotros depende en qué siglo estamos. Si vamos al siglo I, siglo II, solo algunas podían escribir si les enseñaban, porque en realidad la mujer no. Pero antes, por ejemplo, en Egipto, la mujer tenía un papel de poder, o sea, podían acceder al conocimiento porque las diosas eran muy importantes, por eso las sacerdotisas eran muy importantes y estaban a la par. Y si bien había un templo dedicado, que era en la Biblioteca de Alejandría, donde directamente era el tema de aprender a leer, escribir y demás, había que descubrir también los dones, ¿sí? Las sacerdotisas trabajaban en la inspiración de cosas nuevas, no de lo que ya estaba escrito o de lo nuevo. Y por eso después los griegos van a tomar a las sacerdotisas como parte de los oráculos, como en el oráculo de Delfos, donde el sacerdote es el intérprete de la sacerdotisa, pero la sacerdotisa es la que conecta con la divinidad. Entonces empiezan a quedar rasgos ahí como diciendo la mujer es puente, pero el hombre interpreta o es el que transmite el conocimiento o el que lo escribe. Pero bueno, la magia de por sí va a venir de las mujeres por ser generadoras de vida y por tener un conocimiento del oculto, de la luna, del oscuro. Por eso a la mujer se la va a intentar suprimir
cuando empieza a tener mucho conocimiento, cuando su sabiduría empieza a estar en un lugar de poder, porque empieza a ser una parte más dominante. Ujú. Entonces ahí el hombre se siente disminuido, siente que es usado por la mujer. Entonces ahí empieza como la conquista del hombre por ocupar un lugar y ahí viene el culto a Sol. Entonces lo que tenemos que entender es que se tiene que dar este equilibrio entre lo femenino y lo masculino, que no solo vive en nosotros, sino con los que tenemos alrededor, de poder entender que es parte de dos energías que se deben complementar, que por separado no sirven de nada, pero que unidas generan la vida, generan la realidad. Entonces, el Además que poder de los... son tan marcadas los beneficios, ¿no? Porque tú ves en un hombre que tiene quizás fuerza, que tiene esa capacidad o ese instinto de protección, de llevar, de organizar, ¿no? De inclusive de suministrar, ¿no? En cambio, la mujer es como más sencilla, más frágil, más intuitiva, pero esa sutileza la sustituye por la fuerza. O sea, por eso es que no tienes la fuerza, pero tienes la sutileza, ¿no? Y eso es lo que te hace el perfecto, como dice este logo, el yin yang, ¿no? El perfecto equilibrio hombre-mujer, femenino-masculino. Exacto. Entonces, la evolución es volver a integrar lo que se dividió, lo que se Me separó. encanta, Y me la encantó. mujer, claro, la mujer lo que viene a hacer es a unir e integrar Ajá. lo que se está dividiendo o se está excluyendo. Entonces, la mujer, por un lado, va a ser sometida a no tener placer, a ser maldita si no tenía hijos, ¿no? De ahí nos va a venir mucho el mito de Lilith. Lilith, la primera mujer, o sea, dentro del mito, Adán está con Lilith, pero Lilith no, o sea, no quiere estar con él, no se quiere someter a él, y entonces aparece Eva como la otra mujer, la que viene después, pero también agarra la manzana porque la serpiente, la sabiduría, la magia, la invita a conocer ese otro mundo, Seduce, ¿no? claro. Entonces la mujer por su naturaleza quiere conocer el otro mundo, siempre Ujú. quiere algo más, siempre hay algo que le falta, y eso que le falta a la mujer y que nada la completa y que no la puede completar un hombre, es la magia. Ujú. Ujú. Entonces la mujer siempre va a estar queriendo encontrar esa otra parte que la conecta directamente con la divinidad. Entonces la mujer cuando se revela ante no quiero tener hijos o porque no puedo tenerlos, empieza a ser maldita ante la sociedad porque no puede generar vida. Entonces ahí empieza a modificarse la visión de la mujer como, como un mal, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí empiezan los conceptos que nacen de la mujer prostituta, de la mujer como que hace desenfrenar a los hombres, como que los manipula, los hipnotiza como una serpiente, porque la mujer tiene una gran magia y una gran sexualidad. Entonces, dentro de las culturas empieza a haber esa estructura de la mujer tiene que tener hijos y tiene que deberse a la familia como una estructura ahí bien base, y otra como la mujer como creadora. Entonces, claro, había mujeres que resonaban con el rol materno, con el rol, como decimos nosotros, ser Susanita, ¿no? Sí. De la familia, de estar a la par con el hombre, de generar un vínculo armonioso, de las cosas simples de la vida, pero desde un lugar muy amoroso, muy nutricio. Y por el otro lado, la mujer que no quiere eso, que quiere Se conocimiento. revela, claro. Y esa es la memoria de las sacerdotisas. Pasa que antes sí estaba esa división, y entonces había mujeres que no se casaban y que estaban casadas con el Dios, se decía, y que eran sacerdotisas. Y después a Ujú. nosotros nos viene la castidad. O sea, ¿ves cómo se empieza a degenerar todo? Y empieza de esta elección de como quiero conocimiento y como quiero estudiar y no quiero deberme a lo que es el vínculo familiar, lo que yo tengo que estar es castrada, ¿sí? Y no, en Casada realidad hablaba con de Dios. casta, Sí. claro, de casta como pura y como de verme solo a los
Dios, de verme solo a Tú, eso. Dios, ajá. Entonces, las sacerdotisas implicaban un camino de amor hacia el saber para que la comunidad, gracias a ese saber, también se pueda nutrir, porque descubrían cómo sanar enfermedades, descubrían cómo poder predecir eventos, o sea, todos, Utilizaban su magia, claro. Su pero magia, no su te... intuición. Como en Después, otras épocas, en Carpa Roja, cuando las mujeres menstruaban, que se retiraban en Carpa Roja y ahí se pasaban mm, toda la sabiduría, los conocimientos, las recetas de cocina, los brebajes de las curanderas, ahí se pasaban de las abuelas a las hijas, de las hijas a las nietas, era como pasar de boca a oído, como dices tú, en ese espacio sagrado, mientras menstruaban, se pasaba la sabiduría. Y luego la mujer entendía, no leía, no estudiaba, no iba a la universidad, pero iba ahí a escuchar y aprender. claro, y después viene, obviamente, el problema de eso. Y si yo quiero estudiar y también quiero ser madre y quiero también enamorarme, Ujú. entonces, o sea, se quiere dividir algo que siempre estuvo integrado, porque la Sí. sexualidad y el vínculo con un otro también estaba en relación con Dios. Por eso vamos a ver todos los templos, los más sagrados de todo, que son templos sexuales. Ujú. Entonces ahí vamos a entender que el vínculo de la sexualidad, que el vínculo de dar a luz, que el vínculo de generar una familia no era algo que estaba religado a los estudios o a Dios, Ujú. sino que estaba integrado, pero que el humano empieza a dividirlo Para. porque quiere dominar sobre algo o porque quiere generar reglas sobre algo, o sea, lo empieza a profanar. A veces las cosas son más simples, ¿no? Y cuanto más queremos dividirnos, más fragmentamos lo sagrado. Entonces, Claro. el poder femenino tiene que ver con lo que justamente significa la palabra madre, que es amor, que es alimento, que es fertilidad y que por sobre todas las cosas representa al alumno, porque alumno también significa hambriento, es decir, el que debe ser alimentado. Entonces, la mujer tiene una necesidad de nutrir constantemente. Sí, Ujú. tenés un hijo, lo nutrís, pero llega un momento que tu energía, que es nutricia, que es dadora, quiere dar otras cosas. Porque es su naturaleza, es como la propia naturaleza que pasa por sus ciclos. No, Ujú. no la puedo dominar, no puedo decirle vas a vivir siempre en primavera, vas a estar Ujú. siempre en otoño, porque tiene sus ciclos. Claro, claro. Lo femenino tiene también sus ciclos, pero también tiene su propia naturaleza, que es la regeneración constante. Siempre está regenerando. Entonces, la mujer vive en estos procesos. Nace, crece, disfruta, envejece y muere. Pero esto nos pasa durante todo el mes. Ujú. Todo el mes vivimos eso. Empieza el mes y va para 13 adelante. veces al año. Tengo ganas, voy a 13 empezar a gimnasia, dale unos días. ¿Y qué nos pasa? Empieza ¿Qué a pasa? pasar algo que es, hay algo que me pide mi tiempo. No puedo, mi hijo necesita de mí, mi marido necesita de mí, el trabajo necesita de mí. Hay algo que me va a tomar como madre. Después, frente a eso, voy a sentir esto del despegue de eso. Es decir, no quiero trabajar, no me quiero hacerme cargo de todo, no quiero, o sea, el enojo frente al exceso de un dar que quiero recibir, pero estoy en un dar exceso. Y entonces empiezo a soltar y ahí aparece lo que se llama esa muerte que vive la mujer. Entonces la mujer vive psíquicamente en una histeria que el hombre no la entiende y por eso hubo mucho tiempo durante grandes épocas donde los médicos decían que, bueno, la mujer tenía un gran problema de histeria y que lo que necesitaba era masturbarse o una sexualidad, o sea, no había solución para eso, ¿no? Y Ujú. que la solución en realidad tenía que ver con respetar sus ciclos psíquicos, porque si nosotros vamos a la representación de lo femenino es la luna, es
lo oculto, es lo inconsciente. O sea, la mujer es el símbolo del inconsciente. Ujú. Y si yo te digo, bueno, ¿y vos sabés lo que tenés en tu inconsciente? No. A veces hago consciente lo inconsciente, pero en realidad Exacto. eso es oculto. Entonces la mujer es un misterio. Y nosotros como mujeres queremos conocernos y no llegamos a conocernos, y menos nos va a conocer el de al frente, que sabe menos que nosotros que estamos 24 horas con nosotras mismas. Y es que Entonces la mujer, estamos en constante cambio. Cuando nos descubrimos cómo éramos, ya cambiamos de nuevo. porque la mujer es una transmutación constante, por eso siempre estaba relacionada con la luna y relacionada con la serpiente. Mm. Entonces, la mujer es una fase de renovación total constantemente. Y al estar en esa renovación constantemente y de cambiar, el hombre no lo entiende. Ujú. El hombre queda por fuera de eso, queda por fuera de la maternidad, no entiende el proceso, no entiende Pero por qué. no, Natalia, te iba a decir que el hombre no lo entiende, pero es que muchas veces tampoco la mujer. O sea, si tú reconocieras realmente que tienes en tu mismo mes una semana que estás pues muy contenta y eufórica, llena de luz y energía, y entonces estás como premenstruando, estás como pre-ovulando, y cuando estás ovulando estás wow, te puedes subir en una barra a bailar que no te importa la vida, pero después empieza a decaer porque hay un óvulo que hizo todo el esfuerzo, pero no fue fecundado, y ahora empieza una etapa de, tanta cosa, tanto que me maquillé y no pasó nada, y empieza una frustración, una irritabilidad, hasta que viene una etapa en donde estoy menstruando, que estoy tranquilita. Paz, no quiero que me molesten, estoy ahí conmigo, de introspección. Si nosotros conociéramos realmente este ciclo perfecto, hasta planearíamos las actividades según el ciclo, las vacaciones, los viajes, las fiestas, las cosas las planearíamos en el momento correcto. Entonces, decir que al hombre no nos entiende, cuidado, porque tampoco nosotros nos enseñan en la escuela estas cosas. Las tienes que descubrir tú porque nadie te las dice, esto es así, 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 como antes, como te lo explicaban mucho mejor las ancestras, ¿no? Ahora hay que descubrirlo. Es Es muy que curioso. todo terminó quedando en un secreto. Y entender los ciclos, entender que obviamente la mujer vive en su cuerpo el universo, vive los procesos de la Tierra. O sea, se alinea a su entorno y que cuando está desconectada de su entorno sufre, porque está desconectada de su divinidad, de su Sí. esencia, de su parte más nutricia. Por eso a la mujer le gusta tanto lo espiritual, porque es su Ujú, esencia más pura, porque es lo que nos conecta con la vida, ujú. porque la mujer encarna al espíritu. Entonces es una mediadora, es un puente. Por eso al principio hubo sacerdotisas y después hubo sacerdotes, Ujú. porque la mujer era puente. Entonces cuando Mira, hablamos del poder perdóname que femenino, aquí dice un comentario que me encantaría destacar, que dice, yo estoy alterada todo el tiempo, dice ella. Y la verdad es que yo ahora entiendo que cuando estás alterada todo el tiempo es cuando no tienes conexión con la madre tierra. Tú como mujer, cuando tú te conectas a la madre, a la tierra, que es madre tierra también, y recibes esa energía y fluyes con ella, dándole, fluyendo tu energía y recibiéndola de ella, hay una interacción energética tan hermosa que eso que tú dices, que estás alterada, empieza a mermar y empiezas a regular tu energía. Pruébalo, no me creas, pruébalo, conéctate con Madre Tierra, con esos 4 elementos, tomando sol, agüita, pies descalzos, nada, respirando profundo, sintiendo Madre Tierra, la naturaleza, y vas a ver cómo todo cambia. sí, o sea, la mujer tiene que volver a mirar a su alrededor Ujú. y entender que es una antena. Por eso la mujer ordena la casa y por eso se le dice ama de casa. ¿Pero por qué? Porque la simbología de la primer casa es el útero.
Por eso, ahora vamos más ahora que salimos de lo simbólico, vamos al terreno que les interesa a todos. Entrando al poder femenino desde el otro lugar. Por cierto, voy a Entonces, dejar grabado el live aquí, nena-agustí, y quiero que sigan a Natalia, mis seguidores, que es nataliabarrera.escuela-nefer, por favor. Voy a repetir, nataliabarrera.escuela-nefer y el mío, nena-agustí, y por supuesto lo voy a dejar grabado. Continuamos, mi reina. entonces, entonces, la simbología de la madre es la casa. Nosotros ya no estamos en la selva, ¿verdad? Ay, O sea, seguro. nosotros, bien, pero lo que no estamos a la intemperie, no estamos en conexión con la tierra desde el lugar primitivo, donde la mujer estaba observando a su alrededor el clima, si bien tenía su choza, no era mi choza, era hoy estoy en esto, mañana soy nómade y me voy corriendo. Entonces no había un lugar, era la cueva del momento y generalmente iban a ser nómades, por ahí se quedaban un tiempo, pero en fin, la mujer empieza a tener una relación con la tierra, con las plantas y con su visión de los alimentos, de poder elegir qué alimentos hacen bien, de tener esa intuición, de poder leer las hojas, para poder nutrirse y nutrir a sus Claro. hijos y poder sobrevivir. Entonces era un aprendizaje continuo. Hoy nosotros no estamos mirando a ver qué puedo comer, hoy puedo ir al supermercado de la esquina y sé que puedo comer más o menos, pero bueno, tenemos todo más fácil. Entonces, ¿dónde queda esa conexión? Queda en la casa que tenemos, en el hábitat que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy nuestro Wi-Fi no va a ser, o sea, nuestro oráculo no va a ser con la naturaleza, si yo no estoy en la naturaleza, porque Estamos no estoy, desconectados. ¿sí? Estamos ¿Qué es lo que desconectados. pasa? Hay una realidad. Vamos a ver primero por qué estamos en casas todas cuadradas. Hay una leyenda muy hermosa celta que explica que hubo un momento en la humanidad donde tanto las mujeres como los hombres y las plantas, los espíritus de las plantas y de los animales vivían en armonía, vivían en la magia. Entonces podían ver las hadas, los duendes, los elementales, y gracias a poder tener esta percepción y esta unión, podían aprender de ellos para qué servían. Entonces ahí conocieron las plantas psicoactivas, conocieron también los alimentos y conocieron también los venenos, porque había una conexión con el espíritu del entorno, del territorio. ¿Sí? A veces Ujú. aprendían por experiencia y a veces por intuición y percepción, especialmente los celtas que literalmente los dioses eran sus árboles, por lo cual sus maestros eran los árboles. Entonces ellos tenían una conexión con los elementales de la naturaleza y los podían percibir. Ujú. Resulta que un momento la naturaleza y los humanos estaban en armonía, pero un subgrupo de humanos y un subgrupo de elementales empezaron a pensar quién tenía el poder sobre qué. O sea, era un subgrupo, Ujú. ¿sí? O sea, el humano quería dominar a la naturaleza, domesticarla, y los elementales decían que el humano no servía de nada sin ellos. Porque es verdad, Ujú. la naturaleza desaparece y ¿qué comes? ¿Qué tomas? ¿Entendés? O sea, pero las plantas sin el dominio del hombre no podían crecer, florecer, ser cosechadas, o sea, ¿para qué servís? No podés cumplir tu función, entonces es un complemento que tiene que darse. Entonces dice la leyenda celta que hubo una guerra entre estos dos grupos. Y Ujú. entonces los elementales y los humanos que sí se amaban entre sí, dijeron, ¿cómo hacemos para no destruirnos? Ujú. Separemos la naturaleza del hombre.
Y entonces el hombre creó los castillos, creó las piedras, creó los muros para separar a la naturaleza. Por eso la naturaleza es toda circular y lo humano es todo cuadrado, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando el humano empieza a meterse en sus casas, en sus guaridas, en sus castillos, empieza a temerle a la naturaleza, a los secretos de la naturaleza. No olvidemos que las mujeres, igual que las brujas, que la brujería tradicional se llama brujería del cerco, porque las mujeres no le tenían miedo a la naturaleza, habían vuelto a reconectar con los elementales y de noche se metían en los bosques sin miedo a lo que pasara, porque confiaban en el bosque y el bosque confiaba en ellas. Entonces ahí aparece el vuelo de las brujas y todos los mitos de ahí. Pero porque vuelve a darse esa unión, entonces no había miedo a la naturaleza. Hoy te quedas en el medio del bosque y te da miedo. ¿Por qué? Claro, Porque hay está una esta desconexión. desconexión que Claro. antes no estaba. Entonces, cuando empieza a darse esta división, la mujer que queda separada del vínculo divino que le daba la magia, Ujú. tuvo que ingeniárselas para poder tener oráculos, es decir, para poder tener una conexión con la naturaleza. Y entonces comprendió que lo que le pasaba a su casa eran mensajes de la naturaleza. Entonces, a la mujer se le rompía la puerta de la casa y sabía que la puerta le estaba hablando, como antes le hablaba la planta. Entonces Claro. a la mujer se le rompía el televisor y la mujer sabía porque había un elemental en el televisor, ¿sí? Mm. Porque todo está hecho de la naturaleza. Entonces, cuando podemos entender que la mujer, la casa, es un gran oráculo, para que la mujer sepa de antemano lo que está pasando en su tribu, en su familia, en su vínculo con ella misma. Porque la naturaleza, por ser parte de ella, siempre está intentando que recuerde sus conocimientos antiguos. Entonces, el caño de agua prefiere pincharse antes que un caño dentro tuyo se pinche. Mm. El auto es un símbolo del útero, es un símbolo de la casa con ruedas, del carruaje. Ujú. Y son Lo mismo cuadrados que también. pasa, claro, lo mismo que pasa en el auto pasa en la casa. Entonces, Ujú. la función que tiene cada parte de esa casa es un oráculo que la mujer tiene que aprender a entender para poder volver a esa naturaleza y volver a esa esencia divina. Entonces, cuando la mujer empieza a entender, ay, se me perdieron las zapatillas, no encuentro las zapatillas, no encuentro las zapatillas, no encuentro las zapatillas. Bueno, fíjate que en, en en nuestra inocencia colectiva decimos, uy, cuando se te pierde algo es un duende. Sí, sí, sí. Tú dices, Decimos, devuélvemela. devuélveme las cosas. ¿Por qué pensamos eso? Porque en realidad Ujú. estamos recordando a estos elementales que tenían muchos nombres, Claro. pero estamos recordando que la materia en sí no es inanimada, tiene vida. Y está mandando un mensaje a quién? A la persona, al vínculo. Y la mujer es la que más vínculo tenía con estos oráculos. Por eso eran las sacerdotisas los grandes oráculos. El Claro. sacerdote intentaba interpretar y algunos aprendían de esos dones porque activaban su energía femenina y eran muy perceptivos. Y ahí aparecía el mago, ahí aparecían los grandes hechiceros porque habían conectado con ese oráculo y habían aprendido a ver más allá de lo que pasaba y poder usar esas esencias. Entonces, la casa, el coche, el auto, es una extensión del Ujú. símbolo de la madre, del símbolo del hogar. Es una extensión. Entonces yo no puedo, a ver, yo no puedo mirar adentro mío cómo estoy.
puedo hacerme una radiografía, puedo ir al médico y demás, pero generalmente lo que tengo alrededor es un oráculo exacto de lo que me pasa. Pero no lo logro percibir porque lo veo tan diferente a lo que yo tengo adentro, cuando como es afuera es adentro. Ujú. Entonces la mujer podía entender que lo que pasaba en la tribu estaba pasando en lo íntimo, que lo que pasaba en su casa estaba pasando también dentro de ella y dentro de cada uno de los que estaba en esa casa. Y que era su misión no solo desocultar el secreto que el objeto o que esa situación estaba revelando, sino sanarlo. O sea, no era simplemente descubrirlo. Nosotros estamos en la era de que queremos descubrir todo, pero no sabemos qué hacer cuando lo descubrimos. Yo entiendo por qué estoy triste, porque cuando murió mi papá, yo lo entiendo, pero no sé qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque nos falta conectar con ese poder femenino. El poder femenino es no solo el conocimiento, sino la sabiduría de saber qué hacer con eso. Ujú. Entonces, Claro. esa Hay vuelta que que nos falta, que completarlo. parece que estamos en la era de la información, pero nos falta ese Pero pedacito que es el que genera la vida, la chispa divina. acoplarlo todo, ¿Se exactamente. entiende? Es el que crea, el que manifiesta, el que genera eso que viene de otro lado, que viene como un extra. No es simplemente la unión de algo. Bueno, uno, el inconsciente con el consciente. Y no me pasó nada, no me sané. No descubrí por qué no tengo pareja. ¿Qué me Ujú. pasa? No estoy fecundando con eso, no estoy con el poder femenino. Porque el tema no es, nosotros estamos en una era que queremos descubrir el secreto, pero tampoco sabemos para qué queremos. No hay un sentido. ¿Y para qué quiero saber todo? ¿Cuál es el sentido de saberlo? ¿Qué voy a hacer una vez que lo sepa? Porque no sé qué es lo que tengo que generar. Es como que perdí el hilo o perdimos el hilo de qué es lo que venimos a materializar. Y eso se espeja en no sé cuál es mi misión, no sé qué vengo a hacer, no sé cuál es el sentido de la vida, no sé para qué sirve vivir, porque no tiene mucho sentido, porque estamos desconectados de eso que es De una lo verdad real. que antes Ujú. era De lo real. explícita Ujú. y que estuvimos desconectados y seguimos un poco desconectados porque es como que tenemos que volver a casa, tenemos que Ujú. volver a sentir. Entonces, quizás si vamos un poquito más a lo que hacían los antiguos, quizás logramos tener el hilo, como siempre digo. Quizás agarramos el hilo y decimos, ah, y era esto, era más simple, no era tan difícil. Y Entonces, fíjate, una, Nati, que los indígenas, los nativos, fabrican sus casas redondas, siempre son redondas. Y en el Feng Shui, que es esa sabiduría ancestral oriental, ellos todo lo hacen en función de que fluya la energía de manera circular, porque cuando hay esquinas hay flechas y no hay energía, no fluye la energía, se corta. por eso lo circular es lo femenino, por eso son todas figuras circulares. Exacto. Es todo Y tiene unas circular. buenas. Sí, porque representa la fertilidad, la abundancia, pero es lo circular representa a lo divino. Por eso vemos los planetas en redondo, la luna es redonda, el círculo representa la conexión con lo espiritual, mientras que el cuadrado es lo terrenal, es la tierra, es la estructura, es, claro, son los límites. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es unir el cuadrado con el círculo. No es el todo circular o Es, todo cuadrado. Es eh, la es integración de lo la, masculino con lo femenino. acoplar los dos para que sea perfecto. Ujú. Poder unir el cuadrado con el círculo y poder entender que eh, la materia en su esencia es el espíritu. Ujú. Y el espíritu, si no se materializa, queda en simplemente una idea, en una potencia. Entonces tiene que unirse, ¿sí? Entonces,
Los antiguos, ¿cómo hacían? O sea, nosotros, imaginemos que nos vamos a la prehistoria, muy, muy atrás, Ujú, antes de cualquier sí. religión, antes de cualquier templo y demás. ¿Qué es lo primero que hacía? Por ejemplo, nos vamos bien a la prehistoria. Vivían en cuevas. Otra de las simbologías de la madre eran las cuevas. Por eso se han encontrado muchas figuras y muchas pinturas en cuevas, porque las cuevas representan a ese útero. Ujú, Entonces, ujú, todo lo que es un agujero, todo lo que es la oscuridad de la cueva, representa esa esencia de lo femenino y a la diosa madre. ujú, Entonces, para yo volver a la madre, tengo que volver al oscuro. ujú, ujú, Es muy importante entender esto. La luz, el sol, representa lo masculino. ujú, ujú, Lo oscuro, lo oculto, lo que no logro ver, representa lo femenino. ujú, Entonces yo tengo que mirar hacia eso que es siniestro, que me da miedo, que es la sombra, que es lo oculto, que es la cueva, que es mi profundidad, para poder entrar en conexión con la madre. Es ujú, lo primero. ujú, Entonces, ¿qué hacían? Bueno, lo primero es entrar en la noche. Por eso se dice entrar en la noche oscura del alma. Porque a la ujú, noche, en la quietud, en la oscuridad, en el silencio, uno puede escucharse y uno puede conectar con su Respiración. esencia, porque la esencia del universo es el vacío, es el agujero, es lo oscuro, es eso que desconozco, no sé cómo Y llegamos acá. entras a Esto, tus miedos también. Ujú, porque el miedo es necesario en un proceso de transmutación. Por eso dentro de la total. alquimia es el nigredo, es el negro, y por eso las vírgenes negras son la representación de la madre. Volvemos a los negros, al negro, a la tierra, a la oscuridad. La semilla tiene que estar adentro de la tierra, en plena Sin luz. oscuridad, Ujú, sin para luz, que para nacer. germine, para que germine, Entonces, claro que sí. entonces yo no puedo solucionar, que es solucionar, o sea, Ujú, entrar en un estado de solución, en un estado luminoso, ujú, si yo primero no estoy como semilla en esa oscuridad. O sea, yo quiero llegar a planta sin ser semilla. claro. Claro. Y Por si eso yo, hay una terapia buenísima, buenísima que justamente hicimos ahora en el retiro de Guatemala, Natalia, que no sé si lo has oído hablar, que es como el inipi, le dicen los, um, los indios, es como esa carpa completamente oscura, tipo sauna, que es claro, completamente caliente y con oscura. piedras volcánicas, Exacto. ¿no? Y entras, pues hay rituales que se hacen solo de mujeres o mixto, y vas entrando, vas entrando, vas entrando, se cierra completamente, supuestamente, no la hicimos oscura porque habían personas que habían hecho por primera vez, y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar la luz encendida, pero se apaga la luz, ¿verdad? O si no hay luz, que es la naturaleza con troncos, ellos le ponen pieles de animales, ¿verdad? Claro, Entras y eso se llama temazcal, sí. y entran estas rocas que le llaman las abuelitas, encendidas, y empieza un vapor intenso, y claro, tú te enfrentas con la oscuridad, el calor, el estar allí en presencia de tus miedos. Quieres salir corriendo, a lo mejor te provoca claustrofobia, lo que sea. Y ellos te hacen la similitud de como si estuvieras en el útero de tu madre. O sea, estás en el vientre, estás adentro, te estás gestando, te estás formando y estás en conexión dentro de esa madre, ¿no? O sea, ¿cómo te comunicas en ese temazcal? ¿Cómo te comunicas con esa madre, ¿no? Y luego de una hora o más, en donde estás después ya un poquito más relajada porque cantas o de pronto empiezas a hacer alguna actividad dentro, se abre y es cuando entra la luz y sales de lo que es el temazcal, y es como el acto de renacer, ¿no? Vuelves a parir, pero de una manera consciente. Es una terapia maravillosa,
sueltas Sí. ahí no solo el sudor, el líquido, las lágrimas o los miedos, sueltas muchas cosas para renacer, para volverte a parir. Es una terapia maravillosa el temazcal. Claro que sí. Y Eh, Vos cuando y es naciste para valientes viniste, también, es para sí, valientes, porque déjame decirte, no es fácil, no es sencillo. no, De hecho, muchas personas ni lo intentan, ni dicen, ni lo voy a intentar. Em, sí, por eso, ¿ves? y yo Hay la claustrofobia. ¿Por claro, qué? Volvemos a lo mismo. claro. Está buenísimo el temazcal, pero sería ideal poder hacerlo solo. ¿Por qué? Bueno, ujú, ¿Por qué te digo? ujú, Porque en esa soledad aparece la verdad. Porque mientras yo canto, evito. me Mientras distraigo. yo, y en realidad yo tengo que entrar en esa soledad, por eso en los rituales tan antiguos era andar solo a cazar en el medio de la noche y era capaz que no volvías, o sea, era la vida o la muerte, y por eso Y eran eh, iniciaciones, eran eran meterse a lo iniciaciones mejor fuertes. un niño en una cueva por meses a ver cómo sobrevivía. Y era una iniciación. Y sí, cuando tú salías de esa cueva, salías fortalecido, hombre, te las habías arreglado, te habías alimentado como podías y eras capaz de, por ejemplo, liderizar un grupo, ¿no? Claro, por eso uno puede hacer esas iniciaciones, eh, por ejemplo, las brujas Ujú, lo que hacían era para ver si la madre las aceptaba dentro de lo que eran los ritos, era ir a alguna encrucijada, ir al medio del bosque, hacer algo solas, porque eso implicaba que vos ibas a enfrentar todos tus miedos y todas tus limitaciones con tal de encontrar ese amor. O sea que era como un hacer, porque era confío en que quiero esto y que voy a llegar. es muy Y por duro. eso las iniciaciones eran muy de enfrentar los miedos. O sea, los egipcios directamente te ponían dentro de un sarcófago y te decían, quédate ahí y quédate ahí hasta que te Ujú, diga. O sea, podías pasar más de un día. Y vos decías, acá yo me muero metido acá dentro. ujú. Pero era un deseo tanto de entrar a ese otro mundo que enfrentabas los miedos y practicabas lo que te habían El enseñado para enfrentarte autocontrol. a esas sombras y poder entrar en otros estados de conciencia. Entonces, si nosotros desde lo más simple, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, yo quiero conectar con mi poder femenino como se hacía en la antigüedad, no el poder femenino que hoy tenemos, que está buenísimo, pero que quizás no nos lleva a un lugar tan íntimo como se llegaba en la antigüedad, que era un nivel oracular, ya era que era en presencia de lo divino, como poder tener ese momento de éxtasis y que quizás no lo puedas compartir con nadie porque es tan vívido y tan que no hay palabras para expresarlo porque es algo que vivís, no es algo que pasa en la parte racional. Entonces, si nosotros queremos conectar, tenemos que decir, bueno, lo primero es que si yo quiero conectar con la madre, tengo que conectar con la noche, Ujú, primero. ujú. Con la Lo luna. segundo es claro, tengo que conectar con la naturaleza. Ujú, O sea que yo no puedo estar en un lugar cómodo, ¿sí? Y por ujú, ejemplo, es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Yo puedo armarme una carpa en el patio de mi casa ujú, y dormir ahí para descubrir qué es lo que tengo que hacer con mi vida, quizás. ujú. Sin celular, sin nada, pero estoy en el patio de mi casa. Sé que no va a pasar nada porque estoy en el patio de mi casa. Pero al mismo tiempo no estoy en la comodidad de mi casa. Mm. ¿Se entiende? Estoy en un lugar. Es retirarte para encontrarte, es retirarte para enfrentar muchas cosas y decir, ok, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me hace feliz? Ahí en la soledad te cuestionas. En la soledad
te preguntas, te empiezas a equilibrar, empiezas a decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Esto es importante, esto no. En la soledad es cuando realmente te encuentras. Exactamente. Y es muy necesario que en esa soledad no haya distracciones. Mm, mm, Hoy tenemos el celular, la luz. La luz de por sí nos distrae, ujú. porque necesitamos volver a mirar la naturaleza, escuchar el sonido de la naturaleza, sentir miedo porque, ¿qué fue eso? Volver a la esencia para recordar que la vida está viva, que no es Ujú. esto que hemos inventado, que todos los días pasa lo mismo, Sí. pero nos estamos perdiendo porque estamos desconectados. Entonces, a veces salir de nuestra zona de confort, que diríamos, porque es confortable estar en la casa, Total. y, y hacerlo, especialmente lo mejor es hacerlo un día que para vos sea importante, por ejemplo, el día de tu cumpleaños. Ujú. Eh, Decís, bueno, Mi hoy quiero astrólogo hacer... dice que el día del cumpleaños hay que ir a ver el amanecer y hacer, pero ir de noche, llegar, por ejemplo, a la playa, vamos a suponer, si puedes ver el amanecer en el mar, pero ir de noche para que justamente vivas esa transición del paso de la oscuridad a la luz, como ese renacer, no solo que comience un día, sino entra un año de vida para ti, esa vuelta, ¿no? Es entrar de la oscuridad a la luz, que eso es súper positivo. Bueno, volvemos a lo mismo, ver el amanecer, Ujú, dormir en la naturaleza, ujú. pero con un sentido, con un propósito. ¿Para qué voy? Para que la madre me hable, para que las plantas que yo tengo en mi jardín me ayuden. ¿A qué? A encontrar solución a esto, a entender por qué estoy pasando por esta situación, a volver a la esencia, aunque uno no sepa qué es lo que tiene que hacer, pero es como diciendo, sé que es por acá, porque así se hacía. Entonces, antes se retiraban, vos decías, las carpas rojas, que se retiraban las mujeres, y era tan necesario retirarse a meditar, pero a meditar en una oscuridad, en una soledad, para dar a luz, para alumbrar la idea, para, para poder salir de cualquier distracción y entrar en las profundidades internas y poder leer qué pasaba dentro y qué pasaba afuera, Y es para pero que ya desde un lleguen lugar, las ideas, para que llegue la claridad, para que llegue ese wow moment de tú dices, oh, esta es la solución. Por eso cuando tienes una idea hay un bombillo, porque es como das a luz, ah, acabo de tener una idea, ¿no? Es como me vino un claro, mensaje, y solamente en silencio y en quietud es que puedes recibir ese mensaje. Con el exactamente, ruido no. y la, Ujú. o mirando todo el tiempo algo, no estamos mirando más allá. Y también el ir a caminar, pero sin distracción. Caminar mirando el camino, porque el camino también nos habla. O sea, caminar meditando, pensando, viendo qué pasa, sin distracciones, Mirando sin, las sincronías. Ujú. sin rumbo y caminando el camino, o sea, viendo que lo importante es el camino y no la meta, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Porque en realidad lo que nos hace falta es conectar con nuestra esencia, y la esencia está en las cosas simples, en el vacío. Por eso, generalmente cuando uno se baña y está sola, la mujer conecta mucho con el agua, entonces cuando se baña vienen todas las ideas, Las viene todo, y vos decís, mejores es algo de ideas. ahí. Ay, me acabas de decir algo que me acaba de pasar. O sea, me dio una información completa en una ducha. Yo dije, no puedo creer esto. O sea, increíble, es Dice, cierto, es cierto. Y es por eso así. en los retiros espirituales,
no que solamente los que hago yo, los que hace todo el mundo. Los retiros por lo general son a la naturaleza. Es salir de ese cuadrado, de esa estructura, e ir a la naturaleza, abrazarte a un árbol, meterte al río, ir a una cascada, subir una montaña, disfrutar un amanecer. O sea, es romper completamente con esa rutina tan programada que nos hace esto nos mata, mira, esto, las agenditas y las listicas y chiqui, chiqui, chiqui. Y está bien porque somos organizadas, pero para romper hay que retirarse, por eso se llama retiro. Hay que retirarse, enfrentar todo eso sin tanto confort, pero estar conectada a la realidad. A mí me da risa cuando la gente dice, fui a la playa a desconectarme. A mí me encanta decir lo contrario, fui a la playa a conectarme, porque ahí es donde está la energía real, la que me está nutriendo, ¿no? Entonces, me desconecto en la rutina, me desconecto en la estructura, bajo luz eléctrica, en aire acondicionado, sin tanta naturaleza y energía, pero me conecto con la madre tierra. Eso es hermoso. Y ya para ir cerrando un poquito por la hora, mi hermosa Natalia, dame esos tips, esos 5 tips que, como siempre te pido, esos 5 tips para empoderar al femenino en esta era, ahora, actual. ¿Cómo hacemos para empoderar un femenino? Bueno, volver a la intuición primordialmente, a Okay. escucharse. Y uno no se puede escuchar con la mente, porque viene de Uh-huh. adentro y viene eh, sin pedir permiso. Uh-huh. O sea, la intuición no viene porque yo estuve pensando en algo y no. Viene algo que es como, ¿por qué siento esto? Porque, o sea, como es algo que me mueve Uh-huh. en el lugar donde estoy. Entonces, empezar a conectar con la intuición implica a conectar con nuestro poder femenino y empezar a seguir la intuición. Entonces, lo primero es simple, porque hay que volver a conectar y es como que decirme qué es la intuición y qué no es la intuición. Bueno, la intuición es eso que vos podés escuchar o podés ver y decís qué lindo, pero hay algo adentro tuyo que te retuerce, que te da náuseas, que te cierra acá, que te da estrés interno. O por el Entonces ahí hay contrario, te una, da una alegría que no sabes qué es y tú dices, buena señal. claro, o sea, Uh-huh. cuando hay una división es porque eso que estás observando o eso que estás sintiendo te está diciendo poner distancia, ¿sí? Uh-huh. A veces es distancia por una situación, no estamos diciendo bueno o malo, es, ok, hay una división, tengo que poner distancia para observarlo mejor. Cuando hay una integración es, todo encaja, Uh-huh. adentro se siente Uh-huh. y lo que percibo afuera tiene una congruencia con lo que estoy sintiendo. O sea, hay algo que me da tranquilidad, que me da paz, que no me estresa justamente. Entonces, La ahí intuición. es, es un sí, o sea, es como aprender, es como un oráculo, decir sí, no. Exacto. Entonces, a Y veces creer decís, bueno, a ver, además en esa intuición, creer, no desconfiar. Es cuando tú dices, bueno, siento esto, pero creo en mí. No le voy a preguntar a nadie. Esto es así porque yo lo siento. tiene que haber una integración, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, lo que decías vos, bueno, voy a hacer este proyecto, ¿sí? Adentro mío siento miedo, porque es algo nuevo, porque no sé cómo va a ir, no sé si soy buena en lo que hago y la mente me dice, lo hago más tarde, lo hago después, o sea, estoy dividida, estoy Ujú. fragmentada. Entonces la intuición me dice que así no. Entonces, ¿yo qué tengo que conectar? Con lo que quiero. Entonces me pregunto, ¿tengo que hacerlo? Ya no es si soy buena, si no soy buena. No va por lo mental, es, esto me va a hacer, esto es lo que yo quiero, esto me va a hacer bien. Ya la pregunta viene desde un lugar más íntimo, que es como un oráculo, que es, ¿esta relación me está haciendo bien?
¿esto me está nutriendo o por el contrario, me está sobreexigiendo? ¿Esto es lo que tengo que hacer o es lo que quiero hacer, pero porque hay una idea que me dice que lo tengo que hacer ya y capaz que no es el momento? Entonces empezar a hacernos preguntas diferentes que tengan que Desde ver otro más, punto de vista. Ujú. que tengan que ver con, ¿siento hacerlo? Quizá, Natalia, poniéndonos de prioridad. Es que la prioridad es primordial, el tema es Ujú. cómo nos ponemos de prioridad si desconocemos lo que sentimos porque decimos, no sé qué siento, no sé por qué me pasa esto. Hay una desconexión Ujú. con nuestra esencia porque tiene que ver con esto de la mente y la parte solar, que es la mente, el psiquismo y pensar racional. A, B, C, D, a estructura, estructura. Y eso nos desconectó de seguir la intuición y de a veces decir, yo sabía que no tenía que ir. Algo me lo decía, Sí. ¿sí? Entonces, en poder trabajar Ser de más a equilibrio poquito, entre los hemisferios del cerebro. claro, de poder trabajar de a poquito, decir, por primera vez voy a seguir mi intuición a ver qué pasa. Probá, decir, esta semana voy a seguir la intuición. En vez de seguir la razón, y a ver cómo me va, a ver cómo me siento, a ver qué pasa en mi realidad cuando sigo esa intuición que a veces no pide permiso y me dice, no, sí, sí, hay algo que me dice, sí, totalmente hay algo que me dice, sí, 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 Es que, sí. ¿sabes qué Y pasa? La intuición, por lo general, Natalia, no es la primera, cuando escupes la primera palabra. Y después piensas, ay, no, pero, ¿qué dije? Imagínate, yo quiero ir. Y dice, sí, yo voy. Y de repente dice, no, pero imagínate, eso es carísimo, o no tengo tiempo, o tengo que trabajar. Y vienen todas las excusas de la mente. Pero tu primera reacción es hacia la sí, intuición. claro, Esa es que hay que exactamente. escucharla. Bueno, dame otra, que nos tenemos que ir. Dame otra. Otro de Perdona los que te tips, corte, pero mira la hora que es. Entonces, ajá, vamos a cortar. otro de los tips muy importante es empezar a regirnos por la luna. Tengamos menstruación o no, porque tiene mucho que ver con los ciclos. Y cuando la luna está llena, hay poder, hay energía de concreción, está llena, Hay ¿sí? disciplina. Cuando está decreciente, cuando está menguante, se está achicando. Por lo cual ¿qué es lo que yo quiero achicar? O sea, empezar a regirme por las lunas con respecto a lo que yo quiero. Yo quiero sacar un hábito malo, quiero hacer un detox. Bueno, voy achicando, voy mejorando, es este paso a paso. Luna negra son para los inicios, que es la oscuridad, que es el vacío generador, que es ese vacío donde no hay nada, pero está la semilla. ¿Qué quiero comenzar? ¿Qué semilla quiero poner? ¿Sí? Y que empiece a crecer. En el Claro. creciente es que quiero que yo Proyecto. crezca. Claro. Empezar a mirar las lunas desde el lugar me quiero sincronizar con el humor, me quiero sincronizar con las emociones. Entonces, claro, empiezo a decir, uy, tengo angustia, tengo tristeza. ¿Cómo está la luna? Mira, la luna está Y ahí menguante. dices, Y claro, estoy limpiando, estoy sacando, tengo que sacar, listo, ya está. Empieza la luna negra, bueno, pongo la semilla, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero? Entonces, empiezo a hacer ese juego de unirme a la luna y unirme a un ciclo emocional, porque lo que más le cuesta a la mujer es entender sus emociones, que a veces están muy ligadas a lo que le pasa en la casa, en el entorno, como dije al principio. Entonces, la mujer, claro, empieza a percibir todas las emociones de los hijos, del marido, de los que están. Es como que la casa es una extensión. Entonces, cuando la casa está abandonada, cuando la casa está sucia, la mujer se siente abandonada y se siente sucia. Por eso la mujer todo el afuera es tiempo. adentro. Entonces, por eso la mujer se obsesiona tanto con tener una casa linda, porque la casa es ella, es una extensión, igual que el hijo es una extensión de ella, y por eso puede sentir a kilómetros de distancia lo que le pasa al hijo.
y lo presiente y lo sabe. Entonces, cuando podemos entender que está esa conexión, pero lo que tenemos que hacer es usarla para un beneficio en vez de soportarla, en vez de sufrir por eso y empezar a pensar, ¿cómo está mi casa? ¿Qué se rompió en mi casa? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Y empiezo a hacer este oráculo y empiezo a entender que hay una función de eso y que quizás el objeto se rompió antes de que se rompa un miembro de la familia. Ujú. Entonces, ¿a quién se le rompió este objeto en la familia? Uy, a mi hijo. ¿Y para qué sirve ese objeto? Esto le estará pasando a mi hijo y empiezo a jugar con ese oráculo de poder ver más allá para activar la sabiduría que está en la mujer y poder hacer esa función materna de nutrir, de fertilizar y de sanar, porque la mujer sana, por eso la mujer agarra al hijo, lo abraza y lo sana. Y por eso cuando a la mujer Y se le quita pasa el la manito y poder, le está haciendo un reiki sin saber, y tú la estás claro, sobando y sobando la pancita, lo que sea, tú dices, mira, somos maravillosas, todas somos reikistas. claro, y por eso la Ujú. mujer cuando se desconecta de su poder y dice, ay no, no sé qué le pasa, porque empieza a dudar de su esencia y de su sabiduría, empieza a perder la particularidad de sanarlo al hijo, porque el hijo cree fielmente, es su diosa. Total, Entonces la madre dice, vos total. vas a Lo estar bien. dice mamá, sí, Claro, a vos te va a ir bien, te va a ir bien. Igual que si la madre te dice, vos te vas a quedar sola, también es un gran poder. Por eso la mujer total. tiene que Sí, recordar que tiene un gran poder sobre su familia, sobre sus hijos, y que no es exacto. sumisa, que nos hicieron creer que somos sumisas, pero Ujú, en realidad no. ujú, Porque la mujer tiene mucho poder, pero tiene que tomarlo al poder, y no lo tiene que tomar para dominar, sino para sanar, sino para nutrir, sino como vehículo, como sacerdotisa, como puente para encontrar soluciones, para encontrar su propia esencia y poder hacer la función femenina como corresponde, recordando que somos diosas. De eso se trata. qué lindo, me encanta. Me encanta escucharte y a todos estamos así deleitados escuchándote. Siempre ponen cosas tan lindas y de verdad que se los agradezco muchísimo. Siempre traigo a Natalia, yo creo que ya este es el cuarto live que hago contigo en este año, porque además hay mucho conocimiento, mucha sabiduría y mucho amor al transmitirlo y eso me encanta, Natalia. Te agradecemos tantísimo. Por supuesto va a quedar grabado, por ahí me lo están pidiendo, claro que queda grabado porque hay muchas cosas que de pronto hay que volver a escuchar para aplicarlas. Y siempre digo, las cosas que sabemos pero que no las aplicamos es como si no las supiéramos. Entonces vamos a ponerlas en práctica para ver si de verdad funcionan o no. Conéctate con la luna, conéctate con la naturaleza, quédate en esos espacios solita, ve a retiros espirituales donde te encuentres a ti misma, haz esos espacios o ve y arma una carpa en tu patio para que te encuentres con esa soledad, oscuridad y te cuestiones y te preguntes y vayas adentro a descubrirte, a sanarte, a encontrarte qué es lo que quiero, cómo soy feliz. Entonces, muchas gracias, hermosa, por todo lo que nos has dicho. De verdad que fue muy, muy lindo. Si quieres despedirte, por favor. Bueno, gracias a vos, nena. Bueno, y gracias a todos. Y bueno, sigan esos simples consejos, lo que podamos hacer con lo que tenemos. A veces no podemos ir a un retiro, pero necesitamos y tenemos una necesidad de retirarnos de la vida cotidiana para bajar esos niveles de estrés y bajar toda la información que muchas veces tenemos y que queremos saber más desde la razón y a veces lo que necesitamos es escucharnos. Entonces hagamos algo que puede ser, como te decía, bueno, me voy a mi carpita o voy a caminar al mar o voy a caminar por el barrio, pero voy en soledad y sin conectar con nada, a encontrarme conmigo. Entonces, mediten sobre eso, piensen sobre la luna, sobre hacer lo que hace la luna y a ver si de pronto algo dentro nuestro empieza a tener sentido, a decir, uy, estoy más alineada, me estoy alineando con la luna, que es más fácil porque la veo y sé cómo está y me es más simple y entonces empiezo a regular mis estados emocionales, que es lo primordial para tomar buenas decisiones y poder escuchar nuestra intuición. Gracias, nena. Espero que este vivo les haya servido y que lo pongan en práctica.
Gracias, 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 de verdad que sí, bonita. Nos vemos muy pronto. Y Nos sí, vemos. les quiero recordar solamente el retiro de Miami para las que puedan Ah, ir aquí claro. en Miami, el retiro 12 y 13 de agosto. Falta mucho, sí, pero ya lo estoy Muy organizando, ya bien. está todo apartado, ya está todo en un lugar maravilloso de naturaleza, es retirado de la ciudad Qué con muchos, lindo. muchos árboles y naturaleza, porque de eso se trata, es volver a esa tierrita, volver al femenino, encontrarte como mujer, sanar tus historias para seguir adelante. Qué Así que bueno, hermoso. gracias. Quedará grabado aquí y nataliabarrera.escuela Nefer y nena-agustí. Besito, hermosa, que Buenísimo. tengas una feliz noche. Feliz Gracias. noche. Gracias, Adiós. igual. Bendiciones a todos. Chao, chao.